Hacia finales del periodo románico, las iglesias van haciendo más altas sus bóvedas, ventanas más grandes, vitrales coloridos y una mayor verticalidad en las construcciones. Se busca la luminosidad y la espiritualidad en sus iglesias y catedrales. Estamos en presencia de un nuevo estilo, la arquitectura gótica. Veamos el contexto. En la arquitectura de la Edad Media se desarrollan principalmente tres estilos: el bizantino, que influye durante todo el periodo y que lo analizamos en el video número 4. El románico entre los siglos X y XII, lo analizamos en el video 5. Si no los han visto pueden entrar en los enlaces al final de este video. Y por último el estilo gótico entre el siglo XII hasta el siglo XV, que es el que analizaremos en el presente video. El estilo gótico nació al norte de Francia, a mediados del siglo XII, exactamente el 14 de julio de 1140, cuando se inició la restauración de la Basílica de San Dionisio. Sin embargo, debe hablarse más bien de una evolución de las formas de las escuelas románicas regionales. El gótico clásico, también conocido como gótico pleno, nace en el año de 1194 con la Catedral de Chartres, y se entiende que tiene su final hacia el 1210 con la construcción de la Catedral de Reims. El gótico radiante es la denominación historiográfica para la arquitectura gótica francesa del periodo comprendido entre los años 1240 y 1350. El paradigma perfecto de este estilo es la Santa Capilla en París. Gótico tardío o final son denominaciones de la historiografía para designar al último periodo del arte gótico, correspondiente al siglo XV y en algunos países prolongado hasta el siglo XVI. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Brujas, en Bélgica. Recuerdan que en el estilo bizantino, la planta de las iglesias eran en cruz griega, o sea, ambos brazos iguales. Como en la Basílica de San Marcos en Venecia, que revisamos en el video número 4. La planta de las iglesias góticas, al igual que las románicas, están diseñadas en lo que se llama cruz latina, un diseño en que la nave mayor tiene más longitud que el transepto, el brazo menor. En el eje mayor se alinean el pórtico principal, el atrio, el altar mayor y el ábside. Aunque es un símbolo cristiano, existía antes del cristianismo en los siglos I y II de la era común. Uno de los aportes extraordinarios del estilo gótico es el uso extensivo que se le dio al arco ojival o apuntado, que puede soportar hasta el triple del peso que un arco semicircular o de medio punto. Está compuesto por dos tramos de arco formando un ángulo central en el tope. Realmente el arco apuntado ya existía antes del nacimiento del gótico, y su empleo se halla disperso en edificios de edades anteriores. Fue empleado por los egipcios, asirios, indios y persas, aunque su uso no era muy corriente. Por ejemplo, lo vemos en la Cúpula de la Roca, en Jerusalén, construido entre los años 687 y 691. Aunque su empleo es solamente ornamental. ¿Por qué se empleó tanto el arco apuntado en la arquitectura gótica? Hagamos un ejercicio de historia. ¿Recuerdan los templos griegos, que no conocían el arco y utilizaban vigas horizontales, lo que obligaba a tener los soportes, es decir, las columnas muy cercanas? Luego los romanos, con el empleo de la maravilla de la ingeniería que es el arco de medio punto, se logró separar las columnas, o muros en las bóvedas de cañón, lo que permitió generar espacios más grandes. Ya que distribuye de manera uniforme las cargas que soporta, lo que lo hace muy resistente y duradero. Pero esta solución tenía un gran problema. Las fuerzas tienden a abrir las columnas o muros. Por lo que hubo que usar columnas o muros enormes, y no se podían hacer espacios muy altos ni utilizar ventanales grandes ya que debilitaba la estructura. Esto se resolvió con otro gran desarrollo de ingeniería, el arco apuntado o ojival, donde las cargas bajan mucho más verticales y podemos usar columnas más delgadas. El arco apuntado o ojival puede soportar hasta el triple del peso que un arco semicircular o de medio punto. De manera que el diseño de los arcos de las catedrales góticas no son solamente estético. ¿Tienes a la mano un billete de 10 euros? Revisa la imagen en el reverso. Si no lo tienes, no importa, yo te lo mostraré.
En el reverso del billete hay un puente genérico que representa la conexión y la comunicación entre los países europeos. El arco que aparece en la imagen es un arco de medio punto. En el billete de 20 euros hay arcos apuntados. Revisemos otras características del estilo gótico. El capitel gótico va perdiendo su importancia gradualmente. Se va haciendo más pequeño y delicado, y por fin llega hasta suprimirse y la columna se ramifica directamente en los nervios de la bóveda sin que medie solución de continuidad en muchos casos, o se queda en forma de simple anillo, como puede observarse en Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Briones, España. La reducción de la estructura sustentante al mínimo imprescindible permitió abrir grandes huecos o espacios en los muros de las fachadas. Los artistas de la época pudieron dar rienda suelta a su imaginación creando un arte desconocido hasta la fecha. Al principio las ventanas del gótico inicial suelen ser como las románicas pero de arco apuntado. Pero luego se van sofisticando como este que ven de la Santa Capilla en París, Son Chapelle, donde la luz es fuente de belleza en sí misma. Surgen además grandes rosetones que se colocan en lo alto de las fachadas, al principio sencillos y luego evolucionan a formas más suntuosas y complicadas. Como por ejemplo, el rosetón de la Catedral de Notre Dame en París. ¿Recuerdan la bóveda de cañón, empleada mucho en la arquitectura románica? En la arquitectura gótica se va a emplear la bóveda de crucería. ¿Cómo llegamos a ella? Atamos los pilares en la dirección que muestra el dibujo con arcos apuntados. Y ahora los atamos también en esta dirección. A continuación los atamos también en diagonal. De manera que toda la estructura tiene una armazón independiente del resto y los pilares pueden ser mucho más delgados que antes porque las cargas son más verticales. Y esta es la famosa bóveda de crucería ampliamente usada en la arquitectura gótica. Otros elementos presentes en el estilo gótico son los arbotantes, estructura en forma de medio arco colocada en la parte exterior de un edificio que transmite el peso de la bóveda hacia los contrafuertes. Y los pináculos, remate piramidal o cónico que cumple una doble función, estética, acentuando la sensación de verticalidad y de ligereza, y estructural, sirviendo de contrapeso al empuje del arbotante sobre el contrafuerte. Vamos a dar un vistazo de todos los elementos en conjunto. Vemos la nave central y la lateral. El arco apuntado, sobre los pilares. Triforio, que es un elemento arquitectónico situado en las naves centrales, justo encima de las arcadas que dan a las naves laterales. Consiste en una línea de vanos, espacio entre apoyos y vigas, normalmente geminado, se refiere a la duplicación de elementos contiguos o adyacentes. Claristorio, es el nivel más alto de la nave en una basílica romana en una iglesia románica o gótica. Su nombre se debe al hecho de que sus vanos permiten que la luz natural ilumine el interior del edificio. Era ya utilizado por el arte paleocristiano. La bóveda de crucería, los arbotantes, los pináculos, contrafuertes y las gárgolas. ¿Quieres publicar un libro con tus memorias, poesías, relatos o quizá una novela y no sabes cómo hacerlo? Editorial IP ayuda a los nuevos escritores. Solo necesitamos tu texto en Word y en un mes tendrás tu libro en Amazon en papel y en Kindle. Simplemente un WhatsApp al teléfono que ves en pantalla o en elcordido@yahoo.com y pide un presupuesto. A cualquier hora. A continuación veremos cómo estos elementos estructurales impidieron que la Catedral de Notre Dame de París colapsara en el incendio del pasado año 2019. Pero eso será en el siguiente video. Arquitectura gótica segunda parte. Porque, este video se terminó.